A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Buenos días, hermanos. Que Dios me lo bendiga a todos y a todas. Gracias por estar pendientes del seminario teológico doctrinal de Ministerio Berea. Gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos a la segunda entrega del proyecto, el Seminario Bíblico. Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, sabemos de que nos impeles cada día a conocer más de tu palabra, específicamente de la palabra escrita, Señor. Y es por eso de que has permitido y nos has guiado a fundar un seminario bíblico para todas aquellas personas alrededor del mundo que quieran conocer tu palabra. Y es por eso que el día de hoy, en esta segunda entrega, hablaremos más acerca de tu palabra escrita, Señor. Te pedimos que a cualquier parte del mundo que llegue este proyecto, que llegue el programa del día de hoy, te suplico que hagas que esas personas de cualquier parte del mundo puedan entender tu palabra, Señor. Te pido que la gente que está aquí localmente, con la iglesia local, pues continúe con los ejemplos que se les está dando día a día, de meditar en tu palabra, de conocer más tu palabra, de llegar incluso a conocer más de lo que ya conocíamos antes de que entráramos en este proyecto. Entonces, mi Señor, el día de hoy te suplico de que todo lo que hagamos sea para bendecir tu nombre y tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, iniciamos la clase el día de hoy. Amén. Bien, como ya todos sabemos que la idea de un seminario es que se amplíe el conocimiento que ya tenemos caminando en nuestro sistema, porque es necesario avanzar. Técnicamente, la persona que no avanza empieza a estancarse, y la persona que se estanca técnicamente va retrocediendo. Es algo así como una dinámica natural que ya está establecida, que no la establezco yo, ni la establece ninguno de nosotros, sino que la persona que deja de avanzar empieza a estancarse, y la persona que se estanca empieza a retroceder. La dinámica natural así es, y lo vemos de muchas maneras en nuestra vida diaria. La vemos en la vida en cuanto al trabajo, a los estudios, a la familia, incluso cuando en el tema del amor al Señor, cuando el amor se estanca, entonces hay una especie como de un letargo, de que la persona no quiere seguir conociendo más del Señor, perdón, o tal vez le basta con lo que sabe, dice, bueno, yo con lo que sé ya me basta y con esto sigo adelante. Pero se demuestra bíblicamente que la persona de que no quiere seguir avanzando y que se estanca tiene la tendencia a ir decreciendo. A ver, por ejemplo, como estamos hablando en el tema de conocimiento, del tema de enseñanza, una persona cuando deja de aprender parece ser que las neuronas o se acomodan o se conforman, pero las neuronas de aprendizaje aparentemente se van como oxidando y la persona va olvidando. Esa es una de las cosas más, podríamos decir, de las cosas más terribles que puede pasarle a un individuo, que se le empiecen a olvidar las cosas. Y muchos dicen, no, lo que pasa es que la vejez, la senilidad, no, es la falta de ejercicio mental. Uno de los mejores ejercicios mentales que el ser humano puede disponer de es la lectura bíblica. La persona que le gusta leer bastante, bueno, se recomienda que sea Biblia, pero digamos de que lea cualquier cosa, pero que le gusta leer, a la hora de escribir tiene buena redacción, y a la hora de conversar tiene buena dicción. O sea, la dicción, el léxico, el discurso, la retórica de la persona que lee bastante es muy fuerte, es sólida. Vemos en el mundo cristiano personas que no saben hablar. Bueno, me refiero a que no saben hablar, pues que no pueden coordinar ideas y tienen palabras de diferente corte hasta que de alguna manera la dinámica natural de la comprensión del que lo está escuchando pues organiza lo que quiere decir. Yo creo que esta persona quiere decir esto, yo creo que quiso decir esto.
Y vemos que es lastimoso en el mundo cristiano que hayan personas que no pueden hablar, simplemente que no pueden darse a entender. Y empiezan como una especie como de aventuras lingüísticas que van por el lado, van por otro, dicen una cosa, dicen otra, tratando de hacerse entender. Algunas personas dirán, no, lo que pasa es que tiene escasez de lenguaje, o que tal vez lo que le sucede es que esta persona realmente no tiene la experiencia de hablar en público o de hablar con otras personas más allá de sus allegados, pues también eso daña. Y se le puede dar a personas que digan, no, lo que pasa es que el círculo social de este hermano es bien cerrado. Y cuando un círculo social es cerrado y los que están en ese círculo no les gusta hablar mucho, no hay ninguna oportunidad para el idioma. O sea, el idioma tiende poco a poco a ir desapareciendo. Y hay personas en nuestras iglesias que hablan por señas, mandan mensajitos cortando las palabras por la mitad, dando solo a entender lo que quieren dar a entender, pero el lenguaje es el que sufre, porque el español está tipificado por los psicólogos que es como el idioma para hablar con Dios. Es extenso, es rico, las inflexiones, la textura del lenguaje es tan amplio, tan rico, que se tipifica como que se puede hablar con Dios de la mejor manera con el español. Ahora, cuando yo decía de que la persona deja de estudiar y deja de leer y deja de capacitarse, pues se estanca, en algún punto de su vida se estanca. Y cuando ya una persona está estancada, tiene la tendencia a ir bajando. Baja de conocimiento, se queda atrás de los que siguen estudiando, porque hay una gran línea de estudiantes jóvenes. En este momento tenemos una gran cantidad de estudiantes jóvenes de 25 a 30 años estudiando teología. Y la próxima generación de pastores serán pastores de 25 o 30 años muy bien capacitados. Lo que significa que hay una posibilidad que los pastores que tengan 55 o 60 años de edad, aunque tengan mucha experiencia, pero pueden pasar a formar parte de las filas de los relegados, de los que se les agradece sus servicios, pero que ya no sean útiles frente a los retos que presente esta vida, este mundo. Y lo vemos en la Biblia, porque un seminario debe también dar clases de psicología, del comportamiento de los personajes bíblicos. Vemos la dinámica que les estoy hablando yo. Puede ser que usted esté participando en este seminario, como es libre, tanto aquí en Honduras como fuera del país. Puede ser Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, el Caribe, Europa, Asia, donde lleguen las redes sociales. Una persona en cualquier parte de Asia, igual puede ser en New Zealand o puede ser en Australia, en algún momento va a ver este programa. Así como yo he visto programas en algún momento hechos en Grecia, en los Dardanelos, en el Bósforo, he visto programas hechos ahí, tal vez hace 10 años atrás. Por ejemplo, yo fui testigo de una serie que se llamaba Para que el mundo lo sepa. Y eran dos cristianos, pastores, arqueólogos, y daban unas clases exquisitas desde Israel. Entonces uno nunca sabe quién va a tomar uno de los escritos que yo hago. Yo no sé quién los va a tomar algún día. De los programas que quedan establecidos en televisión por su servidor y por los otros hermanos pastores, no sabemos. El hermano Adrian Roger nunca supo hasta dónde llegarían sus programas. El hermano Vernon McGee tampoco sabía que en algún punto sus programas iban a llegar lejos. O sea, había tantas cosas que uno hace o que hacían nuestros hermanos, pero no sabían a dónde iba a dar esto. Por lo tanto, una de las experiencias básicas de un seminario es hacerle entender a la persona que estamos trabajando con un material eterno. El material del seminario bíblico es material eterno, nunca pasará de moda, siempre estará vigente. Entonces, para que sea más o mejor aprovechado, debemos establecer algunas circunstancias primero que son básicas, son prioritarias. Por ejemplo, el deseo de estudiar, el deseo de conocer más, el deseo de prepararse más y mejor, el hambre de conocimiento, el amor hacia la palabra del Señor, el denuedo, todo aquello que tenga que ver con el brillo del Espíritu Santo en nosotros es importante. O sea, no solo es meter información sobre información, porque la información técnica, pues usted la estudia y se dedica 2 o 3 horas diarias y usted puede saber teología.
pero no la está viviendo. El seminario bíblico también debe enseñarle a usted cuál es la prioridad. Y la prioridad es conocer más al Señor. Conocerlo, porque lo conocemos, como decía Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces, una de las prioridades, entre varias prioridades, la prioridad básica de cualquier seminario bíblico es presentar a la persona del Señor Jesús en su entereza, en toda su magnitud mientras estuvo en la tierra. Ahora, como decía, que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ver uno de estos programas, lo va a compartir con alguien más. Y yo sí le digo por experiencia y por lógica también. Uno nunca sabe hasta dónde va a llegar una enseñanza suya o un mal testimonio. No sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces, tenemos uno de los sabios que se echó a perder lastimosamente, que se llamaba Salomón. Y Salomón era tan fuerte su fama de sabio y de hombre con un gran prestigio académico, más el prestigio de la educación, de la etiqueta social que él tenía. Era de los hombres más cultos 1000 años antes de Cristo en la zona central en Israel. Y una mujer que era reina de Saba o de Seba o de Sabá, que actualmente sería entre el Cuerno de África, que es Etiopía, y también ahí con la cercanía al otro lado del Mar Rojo, que es Arabia Saudita. De Arabia Saudita y del Cuerno de África, de Etiopía, hasta Israel, casi hay más de 1000 kilómetros. Bien, habrá sus 1200, 1300, así calculando, a grosso modo, lo que significa que hasta allá llegó la fama de Salomón. A 1000 kilómetros de distancia llegó la fama de Salomón. Y vino esta mujer a conocerla. Y dijo, bueno, me agrada conocerte ya que Dios te usó para ser el rey de Israel, y cómo tratas a tus empleados, cómo tratas a la gente, las escalinatas que hiciste para el puerto, para entrar por las puertas del templo. O sea, esta mujer se fue muy impresionada. Lo que trato de decirles es que yo nunca sé hasta dónde va a llegar mi buen testimonio o mi mal testimonio. Yo no voy a saber. Entonces mejor trato de que el buen testimonio, aunque tenga unas llantas pequeñas y no llegue muy lejos, pero que sea un buen testimonio. Y a veces el buen testimonio está dividido y a veces lucha. El buen testimonio de una persona que hace bien las cosas, aunque haga pocas cosas. Y otras personas que hacen bastantes cosas, aunque sean un poco bisoñas, un poco mal hechas, un poco de novatos, un poco amateurs. Pero cuando estamos hablando de conocimiento, el conocimiento no daña a nadie. Hay personas que dicen que el conocimiento envanece. No, depende de qué conocimiento sea y qué está estudiando. Hoy, por ejemplo, quiero hablar de lo que la Biblia la Biblia nos establece una forma muy puntual de cómo debe ser leída, cómo debe ser estudiada. Por eso está dividida en 2 testamentos o 2 pactos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto tiene 39 libros divididos en libros de ley, libros de historia, libros de sabiduría y libros de profecía. Mientras que el Nuevo Testamento está también dividido en 4 tipos de libros: libro de Evangelio, libro de historia, que es el libro de los Hechos, de ahí las epístolas o cartas generales, y el libro de Apocalipsis, que es el juicio. Entonces son 8 categorías de libros: libro de ley, libro de historia, libro de sabiduría y libro de profecía. Libro de Evangelio, libro de historia, libro de epístolas y el juicio final, que es Apocalipsis. Significa que de esa manera está organizada la palabra para que nosotros podamos seguir una metodología adecuada. Ahora, en el Antiguo Testamento, el inicio son 5 libros que se le conoce como los 5 libros de la ley. Estos 5 libros los escribe un hombre llamado Moisés. Y él empieza a escribir un promedio de 1500 años antes de Cristo. Ahora, el Pentateuco, como se le conoce, esta palabra es una palabra griega. La palabra Pentateuco técnicamente significa, pues, 5 cofres para guardar 5 rollos. O sea, la palabra pente es 5 en griego. Y teucos son rollos o pequeños cilindros, como que si fueran unas pequeñas valijines. Entonces, Pentateuco técnicamente son estuches para rollos, 5. Pero en hebreo también la palabra Torah es un conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia. Y la palabra Torah significa instrucción o ley.
Entonces, cuando se habla de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esto es básicamente el inicio tanto de la Biblia como de la narración de la historia de Dios y del hombre. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos. Y cuando nos encerramos así en la primera parte de Génesis, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos. Solo ahí, los cielos. Vemos entonces cómo hay que organizar esto. Y vemos que está organizado de la siguiente manera. Génesis 1:1 nos habla de lo primero que se creó y es toda una corte celestial. Padre, Hijo y Espíritu Santo en su poder santo en el centro. Encima de ellos, como un halo de gloria, estarían los serafines. Enfrente exactamente del trono celestial están 2 olivos o 2 individuos o 2 testigos o 2 candelabros, que son Elías y Moisés, que representan la ley y la profecía. Inmediatamente están 4 seres vivientes que son cordero, león, águila y hombre, que es las prefiguras que tomará Jesús en la tierra. A un costado están 24 ancianos, que es la corte celestial. Inmediatamente están los querubs, las piedras, las espadas ardientes, y estos querubines son toda la línea de los poderosos, de los generales. Después de los querubines siguen los arcángeles, después ángeles, huestes, tronos, potestades, legiones, gobernadores, justicieros, vengadores, vigilantes, hasta que terminan mensajeros y cantores. Entonces toda esa estructura se hace en Génesis 1:1. Y después se crea al que será el jefe máximo de todos ellos, a Luz Ferros, portador de la antorcha de luz, o Luzbel, o el lucero de la mañana. Obviamente ya conocemos la historia, que peca, quiere algún tipo de puesto más allá al que le dan, y simplemente pecó y lo expulsaron. Entonces, cuando hablamos de Génesis, quiero extender un poco más el conocimiento de Génesis, y es que la palabra Génesis viene del griego génesos y del griego genética, pero del hebreo también Bereshit. Entonces, ¿qué sería? Sabemos siempre que Bereshit es el principio, el comienzo de todo, el principio de todo, principios, comienzos, inicios, pero quiero ir un poco más allá con el tema de Bereshit. Bereshit en hebreo es, digamos, el primer rayo del sol de la mañana. Es la primera sonrisa de un niño cuando se despierta. Es el primer beso que se dan 2 personas que se aman en la mañana. Es la primera taza de café. Es el primer placer que usted siente. Es la primera preocupación. Es la primera acción que usted toma para irse a trabajar. Es la primera palabra de su oración para el Señor. Entonces Bereshit es mucho más profundo que inicios o comienzos. Bereshit vendría a significar el inicio de la naturaleza del hombre, el inicio de la naturaleza de la relación de Dios con el hombre. Entonces es mucho más profunda la palabra Bereshit. Bereshit es mi primera preocupación en la mañana de servir al Señor. Bereshit puede ser como los primeros pasos que yo doy para ser un hombre activo en la obra del Señor. Bereshit es la primera intención que tengo yo de tomar una Biblia y leerla. Entonces es mucho más profundo que comienzos e inicios. Por eso cuando se escribe en griego, génesos o genética, es los principios básicos de un ser humano. Pero los principios básicos no hablemos de tanto de la genética, del ácido desoxirribonucleico, sino que hablemos de los primeros impulsos espirituales de un ser que acaba de nacer. Los primeros instintos de cualquier animalito es, si es una tortuguita, busca el agua. Si es un pececillo, busca el agua y busca nadar y busca hacer ejercicio. Si es un pequeño cuadrúpedo, nace y ya quiere jugar y quiere saltar y quiere poner en orden todos sus movimientos y hacerlos muy acompasados. O sea, siempre hay un inicio de todo. Pero entonces, la genética del ser humano, cuando nace el ser humano, lo primero que hace el ser humano cuando nace es buscar a quien lo hizo. Es buscarlo tentando o con su vista, buscar. Cuando nace un ser humano, lo primero que hace
es tratar de ver si agarra a alguien el más cercano. Por eso se recomienda que la madre esté cerca. Entonces, Génesis sería eso. Nace un niño y empieza a buscar a su madre o a quien esté más cerca para abrazarlo. Porque no ve, escucha medianamente, pero necesita el calor que ha tenido adentro, porque es un trauma cuando un niño sale al mundo. Entonces, cuando nace un ser humano, especialmente cuando nace de nuevo, el resplandor de la primera luz que uno ve en Jesús, en el Evangelio, eso es un Bereshit, eso sería un Génesis. Cuando usted o yo me convierto, hermano que me esté escuchando en cualquier parte del mundo, cuando usted se convirtió al Señor, lo primero que buscó fue de qué asirse, dónde agarrarse, dónde refugiarse, dónde hacer su plataforma de esa nueva fe que estaba adquiriendo para su vida. Perdón, y si usted adquiere una nueva fe para su vida, inmediatamente deja todo lo que está en el pasado, todo lo que está atrás lo da y lo manda al pasado, pero no tiene nada enfrente, no tiene nada, y necesita agarrarse, poder acogerse sobre algo. Y entonces las personas que están más cerca, que le dan las primeras palabras de aliento, usted las recuerda para siempre. Fueron las personas que lo educaron, o fueron las personas que lo abrazaron el día que usted se convirtió al Señor. Cuando usted decide, yo el día de hoy entrego mi vida al Señor y no vuelvo atrás en mi decisión, en ese momento es un bereshit para este ser humano. Pero hace una oración, por muy silvestre que sea, Dios la va a escuchar. Y normalmente, Padre eterno, en este día no te conozco, pero te suplico que vengas a mi vida para conocerte, porque yo necesito cambiar de tipo de vida. La vida que tengo, solo la muerte me espera. Te pido que vengas a mi vida, que me reacomodes mi vida, que me des un sentido para mi vida. Inmediatamente el Espíritu Santo llega y lo invade. Y hay una paz espiritual que excede todo entendimiento. Pero también en algunos casos hay bastante calor. En otras personas hay escalofríos y unas grandes correntadas de escalofríos. Entonces en ese momento es cuando Dios se le está manifestando a uno que sí, que lo está aceptando en sus filas. Pero aún así, con todas esas emociones, uno mira para los alrededores y no ve nada de qué asirse. Por eso es importante que esté un pastor, un evangelista, un hermano maduro cerquita y que lo abrace, porque esa persona que recién acaba de nacer va a empezar a llorar. Tal y como hace un recién nacido, así hace una persona, por muy adulto que sea, cuando se convierte y tiene el impacto del bautizo del Espíritu Santo. Lo primero que causa es un ahogo, un deseo de llorar, un llanto totalmente santo, diferente. No es un llanto de dolor, es un llanto en primer lugar de que está naciendo de nuevo. Y por otro lado, ese llanto también lo está induciendo a que busque quien lo proteja. Inmediatamente ahí debe estar un pastor, debe estar un hermano o una hermana madura que lo abrace, que lo felicite y le preste el hombro, porque esta persona va a empezar a llorar. Va a llorar 20, 30, 40 años de su vida miserable y la va a derramar en llanto, porque es la primera característica que tiene la palabra, que limpia, y el Espíritu limpia a través de las lágrimas, a través, no son lágrimas de dolor, sino que de desahogo de muchos años de frustraciones, de una vida miserable. Por eso es necesario entonces, era necesario que cuando Adán nació estuviera Jesús ahí, estuviera Dios ahí, y ahí estaba. Por eso Génesis, que es un nuevo nacimiento, que es un inicio, Génesis debe siempre darnos a entender de que la persona no nace solo. Hay alguien que le ayuda a nacer ahí, y ese alguien llamado Dios, Espíritu Santo. El génesis de esa relación será de la manera como nazca esta persona, porque también hay nacimientos falsos, también hay ciertos tipos de abortos. Por ejemplo, no es correcto de que después de una predicación emocional una persona se convierta al Evangelio, o llamarlo al frente y decirle, ¿quiere aceptar al Señor? La persona va a decir que sí, porque está tocada emocionalmente, pero no es correcto, porque este tipo de nacimiento no es el adecuado según la Biblia. Para nacer de nuevo, en primer lugar, Dios tiene que avivarlo. Dios tiene que darle vida. Inmediatamente se lo entrega a Jesús y Jesús lo salva. Jesús se lo entrega al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo sella. Y después del Espíritu Santo se lo entrega a la iglesia y la iglesia lo educa. Ese es el proceso. Cuando se dan los otros procesos que son así, ese tipo de procesos para mí no son muy éticos y no tienen nada de academia. Si un pastor está predicando y le está poniendo todo el énfasis, el denuedo a una predicación, y hay una persona que está sintiendo esa predicación, es porque de alguna manera Dios le está hablando, pero no lo está autorizando a que lo llame y lo haga que se bautice o lo haga de que acerque al Señor.
No es ese el procedimiento. Cuando hay personas que hacen eso, y un pastor puede decir, si hay alguien aquí en la sala de que le haya llegado que haya sentido que Dios le habló, pase adelante y entregue su vida al Señor. Obviamente habrá gente tan desgarrada en su interior que hagan eso, obedezcan, van adelante, oran por ellos, y entonces ya cuando termina esa oración, se van para su casa creyendo que ya son cristianos. No son cristianos. El proceso del cristianismo no es después de una oración o después de un pensamiento teológico de un pastor o después de un culto emocional. Por eso Génesis tiene que ver con todo eso. Génesis, con sus 50 capítulos, habla de todos los inicios. Y el principal inicio es la vida que está en Génesis. Eso, lo más importante es la vida. Cuando Dios le da vida a un pedazo de barro, sopla y lo hace un ser viviente. Entonces Génesis es muy importante entenderlo. Técnicamente son 50 capítulos que habla en sus primeros 3-4 capítulos de la fundación, caída de la tierra. También habla del capítulo 4, la vida de esta familia, Adán, Eva, Caín y Abel. Después en el capítulo 6 en adelante, la maldad de los hombres. Y de ahí viene el diluvio, después vienen las genealogías. De ahí en el 11 viene el Torre de Babel. De ahí en el 12 viene el llamado de Abraham. Y después del 12 hasta el 49, 50 es la vida de Abraham y sus descendientes. Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, 12 tribus, van a Egipto, están en Egipto mucho tiempo, pasan de ser amigos del faraón a ser esclavos del faraón. Entonces todo eso es Génesis. Pero lo que yo quiero que usted comprenda de Génesis es la parte que no está escrita, porque la parte que está escrita usted la puede leer todos los días. Lo que no está escrito es la relación de Dios con el hombre basada en Génesis, en el nuevo nacimiento, donde se entregan las fibras del ser humano, se funden con las fibras del Señor. Eso podría ser Génesis, eso es un Bereshit. Pero llegamos al Éxodo o Shemot, es una salida triunfal. Después de que Moisés estuvo luchando y luchando vehementemente contra Faraón para liberar al pueblo de Israel, pues se dio, lo liberaron. Y el pueblo de Israel empieza toda su aventura en el desierto, primero en el desierto ahí cerca, en el de la península de Sinaí, después en el desierto de Sin, en el desierto de Cades Barnea, y entonces en todos estos lugares se van haciendo muchas cosas. Pero cuando ellos llegan a un punto en el cual después de ser amigos de Faraón se convierten en esclavos, pasan 400 años hasta que Dios decide que Moisés, un hombre de ahí mismo, nacido ahí, los libere. Y Moisés, de 80 años, toma ese cargo junto con su hermano Aarón y se quita a su hermana María. Y pues, por orden de Dios, hay muchas plagas ahí que por último rinden al faraón. Y sale esa gente. Y cuando sale, se inicia la partida triunfal. O sea, Éxodo técnicamente es salida de o salida triunfal. Éxodus o Shemot. Éxodus en hebreo y Shemot en hebreo, Éxodus en griego. Ahora, salen y una de las cosas importantes de Éxodo es que empiezan ya a partir del capítulo 20 a darse instrucciones del altar, porque son leyes que tienen que ver con el altar, o sea, leyes espirituales, morales y civiles. Entonces en Éxodo básicamente es la salida triunfal. Salieron con dinero, salieron en libertad, salieron con muchas posesiones y pasan al otro lado del Mar Rojo y empiezan a ver la magnitud del poder de Dios. En esa salida triunfal lo que se nota es que toda esta generación de hebreos fueron testigos del poder de Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Ahora ellos están en presencia de Él y se les prefigura como una nube, llamado Shekinah, gloria a Dios, o la gloria del Señor, pero también se prefigura como un remolino de fuego. Y ese remolino de fuego los acompaña de noche y la nube de día, pues eso es Éxodo. Aparte que empiezan a darse, hay un tema muy importante que son las 10 los 10 mandamientos. Y hay personas que creen que los 10 mandamientos, así se las he enseñado, que son eternos.
Básicamente los 10 mandamientos eran para sostener a este pueblo unido alrededor de Moisés, mientras venía el resto del cuerpo de las leyes. Entonces, una de las cosas más importantes para la doctrina cristiana es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos en mi presencia, no los adorarás, porque yo soy tu Dios grande y celoso, que te sacó de tierra de esclavitud. No harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, en el agua y debajo del agua. Entonces, la interpretación más profunda y más puntual es que la dirección que estaban llevando todo el pueblo israelita era que iban a ir a dar de frente con pueblos antiguos griegos. Ya estaban los hicsos por ahí, que tenían ciertas tendencias, los nubios también, ciertas tendencias de conocimiento griego, aunque como Grecia no existía como nación, pero ese pensamiento ya estaba. Y obviamente que cuando vemos toda la teología de los griegos encontramos que tienen todo tipo de dioses, y tienen al dios Hades, y tienen al dios Poseidón y Neptuno, y tienen muchas prefiguras debajo de las aguas, en las aguas, debajo de las aguas, en el cielo, en las nubes. Entonces el primer mandamiento es que no vayan a tener el mismo tipo de dioses que iban a ir a dar con ellos, porque fueron a dar exactamente en la dirección por el lado derecho del Mar Muerto, entrando por la zona de Gilgal, y se encontraron ahí con nabateos, se encontraron con edomitas, los de Edom, se encontraron con moabitas, y todos ellos ya tenían la tendencia de adoradores de demonios. Y entonces cuando se habla técnicamente, les está diciendo: no vayan a ir a adorar los dioses que las tribus paganas adoran. Y Deuteronomio 18 se lo dice, que las naciones que tienen ese tipo de abominaciones no las vayan a aprender no las vayan a aprender los israelitas, los agoreros, los adivinos, los que consultan muertos, nada de eso. Entonces es un error querer decir eso, compararlo con iglesias que existen hoy, o decir: lo que pasa es que la idolatría, hay gente que idolatra a imágenes, hay otros que idolatran el pastor, otros idolatran el teléfono. Eso es como darle un poco de vulgaridad al tema del primer mandamiento. El primer mandamiento es simplemente de obediencia y de advertencia: no se vayan a meter con dioses ajenos. Entonces, cuando ya vemos Éxodo en toda su magnitud, vemos de que es un libro cargado de información, porque es primera vez que esta gente, después de 400 años de estar esclavos, es primera vez que se sienten libres. Enumere conmigo, hermano, que me está viendo y escuchando en cualquier parte del mundo. Note: primera vez que tienen libertad, primera vez que tienen mucho dinero, primera vez que están juntos, primera vez que van a estar sin leyes, sin nadie que los esté dominando. Ahora veamos el peligro: esclavos, personas libres con mentalidad de esclavos, con dinero y con libertad y con libertinaje en el desierto, y sin una ley que los maneje y sin ningún ejército que los maneje. Era de esperarse que se iban a desbocar, y se desbocaron 2 meses después, cuando iniciaron ya su idolatría, y el mismo Aarón, hermano de Moisés, les hizo ahí un becerro de oro. Entonces así es el ser humano. Pues entonces toda la parte ética de relación de Dios con el pueblo de Israel, ahí se ve en el libro de Éxodo. Ahora, cuando pasamos a Levítico, pues básicamente Levítico, Leíviticón, que significa lo referente a las leyes, o lo referente a los levitas, Leíviticón. Pero también, si lo hablamos en hebreo, hablamos de un libro llamado Vayikra, que es básicamente el manual de instrucciones que tienen los sacerdotes. Eso sería Vayikra, manual de instrucciones que tienen los sacerdotes para conducir al pueblo. En griego, pues Leíviticón, lo referente a las leyes, a los levitas. Entonces, el libro de Levítico, en su 99%, es enseñanzas y regulaciones, instrucciones, reglas de comportamiento. Es donde empieza a basarse todas las 613 leyes que Dios le dio a Moisés para que Moisés se las explicara a su pueblo. 613 leyes morales, espirituales y civiles. Entonces el libro de Éxodo es fuerte en cuanto a las instrucciones, en cuanto a leyes. Y
Hay personas que cuando están leyendo dicen Levíticos. No se dice Levíticos. Levítico, Levíticon o Vayikra. Pero hay una tendencia de personas, como esta es una mesa de trabajo, de enseñanza. Esto es lo que les recomiendo. Cuando uno le dice, dígame los 5 libros de la Biblia, dicen Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios. Y yo he estado, póngale, 5,000 pastores en los últimos 20 años, en diferentes reuniones, o en reuniones familiares, o reuniones sociales. Y eso dicen, Éxodos, Levíticos, no sé por qué le ponen una S, cuando parten de Génesis, que es el único que tiene una S. Éxodo, Levítico, Números, ahí hay otra S. Y Deuteronomio. Pero hay personas que, repito, lastimosamente, y yo realmente deseo yo mismo tener un mejor lenguaje, pero sí en el cristianismo evangélico hay tanta deficiencia de lenguaje, personas que no saben hablar, no saben modular la voz, no saben usar bien las palabras, los conceptos. Y siento en algún punto, yo di una conferencia una vez de que se está desapareciendo el español versus el lenguaje vulgar, el lenguaje de calle, palabras que ni siquiera son comprensibles, pero que mucha gente, por ejemplo, le voy a dar un pequeño ejemplo, ya que esta es una mesa de trabajo. Hay personas que dicen, páseme ese coso, el coso ese, el coso, y le digo, ¿cuál coso? No, es que fíjense que se me arruinó el coso del teléfono. Hermano, le digo, usted está adulto y creo que tiene un buen lenguaje un poco más amplio. ¿Qué es el coso del teléfono? Esa cosita que va metida aquí, una cosita, el coso. Le digo, hermano, creo que debería darle un poco de vergüenza ser un predicador y tener un lenguaje tan corto. Yo sufro eso, porque cada uno de los pastores tenemos algún tipo de, digamos que tenemos algunos resabios, tenemos algunas maneras de pensar muy propias. Hay pastores que no les gusta, por ejemplo, la gente desordenada. Hay otros pastores que no les gustan los hiperactivos, que en toda iglesia hay un montón de locos que andan de un lado para otro y más bien confunden. Yo soy del tipo de pastores que me gusta la persona que le gusta estudiar. Yo soy el tipo de pastor que me gusta relacionarme con gente que le gusta leer, y personas que le gusta mejorarse, y personas que le gusta hablar bien. Yo soy ese tipo de pastor. Yo he estado en presencia de otros pastores que lo que les gusta es la pulcritud. Revisan a un hermano, lo encuentran en la calle, hermano, los zapatos andan sucios, esa camisa anda toda desabotonada, usted anda despeinado. Un hijo del Señor tiene que ser bien presentable. Hay pastores que hacen énfasis en eso. Hay otros pastores que hacen énfasis, por ejemplo, en la educación de los hijos. Hermano, venga para acá, ese niño está muy mal educado. Entonces cada pastor en algún punto tendrá algún tipo de resabio o algún tipo de experiencia propia. Yo soy de lo que mi experiencia propia tiene que basarse en hablar bien, en que su discurso sea claro, su retórica sea clara, limpia, comprensible. Por eso es que la Biblia lo obliga a uno a leer y leer y leer. Hay un espíritu de deseo de mejorarse. Cuando llegamos al libro de Números, pues Números, en griego aritmoi, o libre numeri, es como el censo que Dios le dice a Moisés que haga. Moisés, quiero que hagas un censo de esta gente, a ver cuántos son y con qué contamos. Y entonces Moisés se dedica a hacer un censo, y ese censo entonces es el libro de Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces cuando, inicio de todo Génesis. Cuando Dios le dice, mira Moisés, acá esa gente, eso es Éxodo. Cuando le dice, bueno, aquí están las leyes para que me comprendan, eso es Levítico. Cuando le dice, contame a esa gente, hacerme un censo, ese es Números. Aritmoi o libre numeri, que significa un censo. Y después de ese censo muere Moisés, y también no muere Moisés, pero mueren las personas que conocían la ley de Moisés. Y entonces a estas personas, Dios, al ver que se mueren llevándose el conocimiento, Dios le da la orden a Moisés y le dice, volvé a escribir la ley, porque los jóvenes que están ahorita no la conocen muy bien, y los adultos se murieron y se llevaron el conocimiento. Entonces la palabra Deuteronomio viene del griego Deuteronomion, o Devarim, que significa segunda ley.
no es otra ley, sino es la segunda versión de la misma ley. Pero la segunda versión es para educar a niños, y es que hay un problema ahí como de logística. Y es que los primeros hebreos, los primeros israelitas que salen de Egipto, pueden ser jóvenes y pueden ser adultos. Pero ellos venían con mentalidad de esclavos y encontrándose libres en el desierto, ni siquiera hallaban qué hacer, porque estaban acostumbrados a ser esclavos. Pero la segunda generación, porque fueron 40 años en el desierto, la segunda generación, o sea, niños que nacen en el desierto, o jóvenes que salieron muy niños y ya no recuerdan la esclavitud de Egipto, esto ya son una manera diferente de pensar. Estos ya tienen, por ejemplo, ya tienen un seminario mayor, ya tienen un templo. Ese templo se llama el tabernáculo. Ellos ya tienen leyes, ya tienen levitas, ya los mismos. Llegó un día en que eran casi 2 millones de personas en el desierto. Entre ellos habrían orfebres, joyeros, había gente que tenía arte para la costura, y entonces entre esa gente de alguna manera se sacaron telas preciosas y se le empezaron a hacer vestidos especiales a los sacerdotes, al sumo sacerdote, al sacerdote levita. También Dios le dijo, va a hacer una tienda de campaña muy grande de tantos y tantos medidas que se va a llamar el tabernáculo, donde yo voy a hablar con ustedes, y le vas a poner el ábacro afuera, y también van a poner una especie como de asador donde presenten las ofrendas. Les voy a enseñar que las ofrendas que yo quiero son las mismas que hacía Abraham. También voy a enseñarles poco a poco a diseñar cuáles son los trabajos del sumo sacerdote, el sacerdote, los levitas, los cantores. Entonces, lo que quiero decir es que la segunda generación de habitantes del desierto con la membresía de Israel era más culta, no tenía el temor de la esclavitud. Un hombre adulto que sale de 50, 60 años, difícilmente se liberó. Muchos de ellos querían regresarse incluso. Pero el niño de 2, 3 añitos que no sabía realmente lo que era la esclavitud, o el que nace en el desierto, digamos que al primer año, segundo año nacieron niños en el desierto. Entonces estos niños llegan a 40 años antes de llegar a la tierra prometida, entrando por el lado derecho del Mar Muerto, en la zona de Gilgal. Entonces, lastimosamente, todos los que conocían la ley de Moisés se mueren en el desierto. Pero por culpa de Moisés, también dijo Dios, están condenados a morirse en el desierto. Por muy cultos que sean, se van a morir aquí. Y solo gente de 20 años para abajo entrará a la tierra prometida. Significa que la generación que salió de Egipto solo entró Josué y Caleb. A mí me da risa, aunque no debo reírme, pero esta es una mesa de trabajo. Tantos esfuerzos que hacía mucha gente y al final no entraron. Ahí tenemos a Coré peleando con Moisés, que se lo tragó la tierra. Tenemos a Moisés tratando de decir de que él era el que daba el agua. Aarón haciendo diferentes cosas. Vemos a María incluso criticando a Moisés porque se metió con una mujer cusita. Vemos tantas cosas que pasan en el desierto, entre el desierto de Sin, península de Sinaí, el monte Oreb, Cades Barnea, el desierto de Sin, ya entrando al desierto de Judá, pero por el lado derecho. Vemos tantas cosas y vemos que si son 2 millones de personas que tenían la tierra prometida, vemos que al final, en los 430 años que anduvieron errantes en el desierto, solo entran 750,000 personas. ¿Y qué dijo? El texto lo dice, y no creo estar confundido, y si no, llámeme y dígame está confundido. Solo gente menor de 20 años. Y los únicos adultos, tal vez unos 60, 70 años, fue Josué y Caleb, porque tenían un pensamiento diferente. Ahora, hagámonos cargo de esto. Si estoy cometiendo algún error, y después de que ve el programa grabado, y si cometí algún error, repetiré la clase. Pero vemos que el pueblo de Israel que toma posesión de la tierra prometida, todos eran jóvenes. Todos eran jóvenes.
dispuestos a la guerra, dispuestos a la enseñanza, dispuestos a desarrollar el país, pero también había cierta falta de experiencia teológica. No tardaron mucho en acomodarse con las creencias de los habitantes de Canaán, no tardaron mucho, no tardaron. Ya para el tiempo de los jueces, ya vemos al pueblo de Israel haciendo lo que cada quien quería hacer, no había rey, no le obedecían a nadie. O sea, en el libro de los jueces vemos cómo se botó todo el trabajo de Moisés y de Josué, especialmente el trabajo de Josué, que durante 27 años estuvo conquistando la tierra. Entonces, el día de hoy hemos hablado de los primeros 5 libros de la Biblia, pero también queda establecido que son 66 libros en nuestra Biblia Reina Valera, o todas las otras Biblias que dependen siempre de la enseñanza cristiana evangélica. En cualquier libro, en cualquier Biblia de la iglesia cristiana evangélica, encontrará que son 66 libros, divididos en 5 libros de ley, libros de historia, libros de sabiduría y libros de profecía. Y la profecía se divide en profecía mayor y menor. Mayor con 5 profetas que también son apocalípticos, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y de ahí los otros 12 profetas menores. Se llaman menores porque hay poca escritura. Tal vez hay una excepción, tal vez Zacarías, que tiene un poquito más. De ahí entonces, en el Nuevo Testamento, encontramos la misma cantidad de clases. O sea, evangelios, 4 evangelios. El libro de los Hechos es un libro de la historia del pueblo de la iglesia primitiva. De ahí vienen un promedio de 21 epístolas que tratan de la vida y obra del evangelio, o sea, la gracia. Y vemos Apocalipsis, que Apocalipsis técnicamente es la laguna donde van a terminar todas las profecías desde Génesis hasta Judas. Pero hoy hicimos un énfasis en los 5 libros de la ley de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y vimos de qué o para qué sirve cada libro, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. No estamos bajo la ley de Moisés, pero sí debemos entender que toda la escritura es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir. Nuestra metodología de trabajo está basada y supervisada en la vida y obra de Jesús. Nosotros somos de la temporada de la dispensación de la gracia. En la próxima entrega estaremos hablando de los libros de historia, empezando por Josué y terminando en Esdras, Nehemías y Esther. Pero es necesario también que en algún punto usted tenga su lápiz a mano, su Biblia, o que grabe el programa como quedará grabado en Berea Medios. Es importante que tratemos las dispensaciones para que se le haga un poco más claro lo que es la mayordomía o la euconomía de Dios con el ser humano. En próximas clases llegaremos a eso. Pues entonces el día de hoy lo que hicimos fue conocer un poco más acerca de lo que es el Pentateucos, que es 5 rollos y 5 pequeños estuches cilíndricos para guardar esos 5 rollos. Y entonces Génesis, el Bereshit, que es todos los inicios. De ahí tendríamos a Éxodo, que es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. A Levítico, que es la entrega de las leyes a los levitas. Levítico técnicamente significa lo referente a las leyes. Libre numeri o aritmoi, que significa el censo, donde Moisés ya tiene una idea más clara de cuánta gente salió con él de Egipto. Y Deuteronomios es la segunda versión de la ley, o sea, Devarim o Deuteronomión, que significa que los que conocían la ley de Moisés se murieron y había que escribírsela a la nueva generación de israelitas, ya con unas ideas más avanzadas, con ideas de triunfo, con ideas de ir a conquistar, porque todos eran jóvenes y fuertes. Esa ha sido la clase del día de hoy, de la segunda entrega, de toda la armazón que estamos viendo aquí, de cómo está armada la Biblia. Todo esto es importante conocerlo, porque usted, hermano y hermana, en cualquier parte del mundo que me esté viendo y escuchando, o que este mensaje llegue a sus manos dentro de una semana o dentro de un año,
debe saber que la última generación de cristianos somos nosotros y nuestros hijos. Está muy cerca el rapto de la iglesia. Con esta pandemia que se está viviendo ya solo son anuncios de lo peor que puede venir, y no somos ni queremos ser escandalosos, tampoco queremos entrar a un tema de hacer algo así como hacer apologética del miedo, pero sí debemos estar apercibidos que el mundo no será igual después de esto. Y la mejor manera de protegernos es conocer a nuestro Señor. Ir un poco más allá de estar mandando ositos y caritas alegres y muñequitos con un versículo bíblico. Ir más allá, enfrentarnos. Porque, como Pablo decía, hay gente que hay que darle leche todavía espiritual porque no tienen dientes y su sistema digestivo no comprende. Pero también Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, hay que tratarlos todavía como bisoños. Por lo tanto, yo quiero hacer énfasis en eso. Debemos aprovechar los días y el tiempo para llegar a un momento en el cual nos sintamos plenamente capacitados de predicar. Ya no de estar mandando caritas alegres o emojis alegritos, no. Es el momento de aprender más para cuando enfrentemos toda la gran cosecha de los campos blancos que se están generando en este momento. Muchas personas saldrán a las calles buscando conocimiento bíblico. Y muchas otras saldrán a las calles y puede haber una pandemia de un desorden social también en Honduras. Porque entre lo que es la falta de alimentos, la falta de trabajo, la gran depresión económica que sigue, todo eso puede generar también muchos problemas sociales en las calles. Y la persona que esté bien establecida en el Evangelio ni va a permitir eso de sí mismo o de su familia, o tampoco va a participar, o tampoco va a condenar. Simplemente va a saber orar mejor, leer mejor la palabra. Porque la apuesta del Evangelio es que usted conozca la verdad y la verdad lo haga libre. Y usted no conocerá la verdad, hermano, mandando emojis, mandando caritas alegres, mandando peluchitos, mandando fotografías de un paisaje con un tema bíblico. No, el Evangelio no es ningún romance. Por lo tanto, desde esta mesa de trabajo de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, que es el Seminario Teológico de Berea, desde esta mesa de trabajo lo animo. Capacítese y prepárese y pase al siguiente nivel. Creo que ya basta de estar mandando maripositas y pajaritos. Enfrentemos el conocimiento fuerte, sólido, la carne, donde está el conocimiento interior, profundo de nuestro Señor. Eso los animo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy su hermano y amigo, el pastor, analista y comentarista bíblico, Alfredo López, de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, cita en Tegucigalpa, capital de Honduras. Los invitamos a que continúen el próximo sábado a las 3 de la tarde, hora local, a continuar con las enseñanzas bíblicas. Y por mientras, pues lo invitamos a que el día de mañana, domingo, nos acompañe en el culto general a las 11 de la mañana. Así que mientras llega ese momento, les pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras, sobre la familia y sobre la iglesia. En cualquier parte del mundo donde me estén viendo y escuchando, que Dios los bendiga. Con permiso. Vamos a orar para despedir el día de hoy. Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús te agradezco todo lo que has hecho el día de hoy por nosotros, mi Dios. Y espero de que sigamos sirviéndote en gran cantidad y calidad tal y como lo merece. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por todo lo que se hizo hoy. Berea, amén y amén. Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.